Que Él pueda traernos en esta noche la palabra del Señor. Por favor, pastor. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Amén. El pastor Chuy Olivares de México nos dijo que nos mandó a decir que nos los prestó por unos días, ¿verdad? Así que recién llegadito desde México, le agradecemos al Señor porque es un privilegio tenerlo aquí en medio de nosotros. El mayor privilegio que tenemos como cristianos es que el Señor esté en medio de nosotros, ¿verdad? Pero Dios use tu vida en esta noche para la palabra que el Señor puso en tu corazón. Con libertad, por favor, amén. ¿Listo? Buenas noches. Me da gusto saludarlos. Reciban a través de su servidor un saludo de Guadalajara, México. Vengo desde muy lejos para reunirme con otros siervos de Dios de aquí de Argentina. Dios les bendiga. Esta noche el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje para los siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? ¿Sí? Cuando decimos cuántos son siervos de Dios, la pregunta no va solamente a aquellos que sirven en algún ministerio en la iglesia, sino que debemos estar conscientes que en el momento en que el Señor nos toma para Él, cuando el Señor nos toma para la vida cristiana, ya somos todos sus siervos, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien aquí que sirva en la alabanza de la iglesia? ¿Quién sirve en la alabanza? Mis hermanos que estaban aquí arriba. También allá hay otros, gracias. ¿Quién sirve aquí en el pastorado? Mi hermano que está aquí, ¿verdad? Con los niños, por ejemplo. Hay también personas, todos servimos al Señor de alguna manera, ¿verdad? Quiero invitarles a que abran su Biblia para entrar a la palabra de Dios directamente en el libro de Levítico, por favor. Vamos a leer Levítico 21, si son tan amables, en el versículo 10. Levítico 21, 10. Voy a leer la palabra de Dios si me permite, y si usted lo encuentra en su Biblia, lo puede leer en silencio, con su vista. Levítico 21, 10 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado. ¿Me ayudan a decir consagrado en voz alta? Consagrado. Para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración, una vez más lo dice, consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. ¿Quién firma? Yo Jehová. No dice yo Moisés, dice yo Jehová. Esta noche Dios puso en mi corazón, mis hermanos siervos de Dios, ministros de Dios, hablarles de un tema que debe ser un tema constante en la iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, y es el tema de la consagración. Consagración es una cualidad que alude de inmediato a los levitas. Los levitas, como ustedes lo saben, fue el grupo escogido por Dios desde el día en que el Señor dictó a Moisés las leyes sobre las cuales fue establecido el ministerio del tabernáculo. El Señor le llamó así en Números 3:7, no lo busque. En Números 3:7 dice que el Señor le llamó a lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo, Él le llamó el ministerio del tabernáculo. Así dice en Números 3:7. Usted y yo sabemos lo que significa ministerio. Ministerio en hebreo como en griego significa servicio, significa servir. Y quienes fueron llamados
a este servicio fueron los levitas. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo de los levitas era servir. Le voy a pedir que tome 5 segundos en pensarlo. El trabajo de los levitas era servir. Esto es muy importante de tenerlo presente. No debemos olvidarlo, se lo voy a repetir. El trabajo de los levitas era servir. Por eso se llamaba el ministerio del tabernáculo. No se llamaba la empresa, no se llamaba la disquera, se llamaba el ministerio, porque ese lugar era para ir a servir. La iglesia es un lugar donde venimos usted y yo a servir, no a ser protagonistas. Por eso es el ministerio del Señor. Hay que ir a servir al Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Las labores desempeñadas en el tabernáculo en aquel entonces fueron llamadas desde entonces así, ministerio. Precisamente porque el tabernáculo fue el lugar destinado por Dios con el único propósito de servir. Voy a estar recalcando esto porque es algo sumamente importante que debe quedar bien clavado en el corazón de los que decimos servir a Dios. El ministerio o servicio del tabernáculo, mis hermanos, es el patrón y cimiento de todos los ministerios bíblicos. Este fue creado y establecido por el Señor en base a principios. ¿Sería tan amable de decir conmigo principios? Bien, esto es muy importante. Déjeme darle una referencia de por qué es importante decir que el ministerio del tabernáculo fue establecido sobre principios. A diferencia de las leyes con las que los humanos se rigen unos a otros, sus sistemas, el sistema de gobierno humano, a diferencia de los sistemas de gobierno humano, los principios de Dios tienen la cualidad de ser perfectos y eternos. Por lo que una vez establecidos los principios de Dios, no necesitan ni pueden ser modificados. No pueden ser cambiados. Allá en México hace algunos años era delito cometer adulterio. Ya no es delito. El hombre, conforme su conveniencia se lo dice, conforme suceden las cosas en el país, conforme al gobierno le conviene, cambia las cosas en las leyes para no tener tantos problemas con el pueblo, ¿verdad? Y de ser un delito el adulterio, ya no es delito. El hombre cambia sus leyes, el hombre las mueve, las quita, las pone, las modifica a su gusto. Los principios de Dios no se pueden mover. Él los puso una vez y nadie los puede quitar. Para darle un ejemplo de esto, basta con mencionarle 2 cosas que Dios mismo puso en su creación de los cielos y la tierra. El Señor estableció a través de principios naturales, nos establece una lección de vida para que entendamos cómo es que su creación subsiste y funciona. Por ejemplo, ¿han oído hablar del geomagnetismo? El geomagnetismo es el magnetismo que está en la Tierra. La Tierra tiene norte, sur, este, oeste, y en ese eje magnético que la Tierra tiene, la Tierra gira y no se sale de su eje. ¿Quién estableció el principio del geomagnetismo? El Señor. Dígame usted, ¿quién lo puede quitar? El hombre descubre el magnetismo y lo usa en diferentes aparatos. El magnetismo se usa en cualquier aparato electrónico que usted me diga, y lo puede usar y manipular, pero el principio del magnetismo el hombre no lo puede quitar. ¿Sí me explico? Otro ejemplo es la gravedad. Dígame usted, ¿quién puede quitar la gravedad de la Tierra? Sin la ley de gravedad no podría un avión aterrizar. ¿Quién puede decir, vamos a quitar la ley de gravedad? ¿Quién puede decir? ¿Qué hombre lo puede hacer? Nadie. Es una ley que Dios puso. ¿Quién la podría quitar? Nada más. Cuando Cristo venga, dice la Biblia que vamos a ser levantados a las nubes. Yo creo que ese día el Señor va a quitar la ley de gravedad para alguno que otro fiel que va a irse a las nubes con Cristo, pero solo el Señor puede quitar la ley de gravedad. Es un principio eterno, solo Él lo podría quitar. El hombre puede cambiar y modificar constantemente sus leyes, pero los principios de Dios no pueden ser cambiados. De esa forma, entonces, en que los principios naturales del Señor están establecidos,
Así Él estableció sus principios espirituales, los cuales tampoco, déjenme usar esta palabra, tampoco deberían ser quitados ni modificados, porque hay quienes se han atrevido a hacerlo. Y sobre los principios bíblicos funciona y debe funcionar todo ministerio de la iglesia. La prueba contundente de esto es el sacerdocio. El sacerdocio comprende todos los principios ministeriales sobre los cuales servimos a Dios. Y la ley de Dios dice claramente que el sacerdocio es, ¿quién de ustedes lo recuerda? Éxodo 40:15, el sacerdocio es perpetuo. ¿Qué es perpetuo? ¿Quién lo puede quitar si Dios dijo que era perpetuo? La palabra perpetuo nos habla de que el sacerdocio fue un principio establecido por Dios que nadie debe mover. El sacerdocio es perpetuo, dice Éxodo 40:15, por todas las generaciones. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes creen que si la Biblia dice que el sacerdocio es perpetuo por todas las generaciones, usted cree que esto nos incluye a usted y a mí? ¿Me explico? Le pregunto, ¿me ayuda a responder? ¿Usted cree que estamos incluidos usted y yo en este grupo de estas generaciones? Sí. El sacerdocio es perpetuo por todas las generaciones. Nosotros pertenecemos a las generaciones de siervos de Dios en el sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El apóstol Pedro lo escribió: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes del Señor. El sacerdocio es perpetuo. Es un principio que usted no puede quitar ni mover de la palabra de Dios, y tiene que ser la base de todo ministerio. La palabra generaciones entonces nos incluye a nosotros como los siervos de hoy. Y el mandato, porque es un mandato, déjeme recordarle, el mandato indica que el sacerdocio y sus principios son perpetuos, es decir, ejercidos sin modificaciones y sin fecha de caducidad. Cheque usted bien hacia dónde vamos con esto que le estoy compartiendo ahora. El sacerdocio debe ejercerse sin modificaciones y sin fecha de caducidad. Una pregunta, mis hermanos: cuando algo se comienza, ¿por dónde se comienza? Diga conmigo, por el principio. ¿Dónde comienza la Biblia? Por el principio, por el Génesis. Decimos en México un proverbio popular: el que mal empieza, mal acaba. ¿También aquí en Argentina? El que mal empieza, mal acaba. ¿Recuerda usted lo que Pablo dijo a los Gálatas? Les dijo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Por qué Pablo les dijo necios? Porque habiéndoles Pablo, mire, invertido muchísimo tiempo enseñándoles los principios espirituales sobre los cuales se basa el mensaje de la cruz, los Gálatas se dejaron fascinar, dice la carta, se dejaron fascinar, engañar, alucinar por hombres cuyos mensajes nada tenían que ver con los principios eternos de la salvación. ¿Y qué les dijo Pablo por haberse dejado fascinar? Necios. Empezaron en el Espíritu, terminaron en la carne. Qué triste es eso. Que tú quieras empezar a servir a Dios con todas las ganas, con toda la polenta, como dicen aquí. Me encantó esa palabra. Quieras empezar a servir al Señor con todas tus ganas, pero al poco tiempo, por haber dejado los principios de la palabra de Dios, tu ministerio empieza a venirse abajo, tu servicio a Dios, la forma en cómo le estás sirviendo a Él empieza en decadencia. Espero estarme dando a entender. Si los principios de Dios son la base del ministerio desde su comienzo, estos harán que el ministerio sea siempre espiritual. Espiritual. Los principios humanos no provocan este resultado, ya que no son espirituales. Algo que no se comienza en el espíritu no puede terminar en el espíritu. Y todo ministerio que no empieza en el espíritu acabará ¿en qué, mis hermanos? En la carne. Si no hay principios bíblicos en nuestro ministerio, vamos a terminar en la carne. Uno de los principios del sacerdocio es la santidad. Entendemos que ser santos significa ser apartados del mundo, ¿verdad que sí lo entendemos?
ser apartados del mundo para servir al Señor. Pero es muy importante, mis hermanos, que entendamos también que ser santos implica además que le pertenecemos a Él. No solamente es importante que nos mantengamos conscientes que ser santo es ser apartado, ser santo es que somos de Él, le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño. De hecho, por eso le decimos Señor. ¿Se ha dado usted cuenta por qué usted a Dios, el creador de los cielos, ahora usted le dice Señor? Porque Él es su dueño. ¿Me explico con esto? Perdón si uso alguna palabra de cultura en México, pero no es mi intención, ninguna mala intención, ¿verdad? Entonces, ¿ya se dio cuenta por qué le decimos Kyrios a Él? Kyrios es el que gobierna. El Señor dice que muchos llegarán delante de Él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. Y Él va a decir, nunca los conocí, porque realmente no fui su Señor. Ser santos entonces es que somos del Señor, por lo que nuestra opinión de cómo debemos vivir, nuestros deseos y nuestros proyectos personales deben disolverse y quedar como única ley para nosotros su santa voluntad. Si tu oración cada día que tú te levantas de tu cama, si tu oración no es, Señor, este día yo quiero hacer lo que tú quieras en mi vida, en mi trabajo, en mi familia y en la iglesia, Señor, lo que tú me digas yo quiero hacerlo hoy. Si esa no es tu oración, hay algo mal ahí. Si tú sales de tu casa con tus planes a realizar, dispuesto a realizar tus planes tal como tú los hiciste, más vale que te detengas. Y te detengas a decirle, Señor, quiero hacer tus planes. Todo ministerio ejercido por la iglesia para servicio del Señor debe caracterizarse, mis hermanos, por ser un servicio espiritual. Hay un pastor en México, él radica en Estados Unidos, es mexicano, radica en Estados Unidos, él se llama Juan Radamés, y él escribió un libro que se llama, la frase de su libro me gustó muchísimo porque obviamente sale del pensamiento del Señor de la Biblia, él lo extrajo de ahí, y él dice, la única manera de vivir la vida cristiana es en el Espíritu. En el caso del ministerio de la adoración, yo tengo una carga muy especial por el ministerio de la alabanza. Desde que yo tenía 14 años, hace como 15 años, no es cierto, yo sirvo al Señor en la alabanza. Me gozo cuando veo a grupos de alabanza tocar y adorar al Señor como lo estamos haciendo ahora, y llevando a la iglesia en adoración genuina, de corazón, ¿verdad? Yo tengo una carga en esa área, y aunque puedo enfocar algunos comentarios en esa área, lo voy a enfocar realmente a todos porque somos siervos. Pero en el caso del ministerio de la adoración, esta exigencia es primordial. ¿Cuál exigencia? De que sea un ministerio espiritual. ¿Por qué esta exigencia es primordial? Es debido a que el ejercicio de la adoración a Dios es necesario realizarlo en espíritu y en verdad. Según Juan 4, ¿verdad? Según el Señor Jesús. Por eso los que servimos en el ministerio de la adoración, los que servimos atendiendo a los niños, los que servimos en el evangelismo, los que sirven atendiendo a la gente, acomodando sillas, todo eso, Pedro mismo y los apóstoles buscaban gente llenas del Espíritu Santo y sabias. Todos debemos ejercer nuestro ministerio de manera espiritual. Si andamos en la carne, no podremos ejercer de manera espiritual nuestro servicio a la gente. Y no causaremos ningún efecto espiritual en la gente, y eso no es bueno. ¿Quiénes eran los levitas al principio? Vamos a hablar de siervos. Los siervos de Dios al principio. ¿Por qué al principio? Porque fue tal como Dios quiso que fueran establecidos. Cómo se comportaran, cómo hicieran las cosas, cómo se comportaran con el pueblo, con los líderes. La palabra levita nos muestra la esencia del llamado de un siervo de Dios, de las aptitudes y de las actitudes de un siervo de Dios. La palabra levita, si ustedes la recuerdan, significa sujetado. Me encanta esta palabra. Leví fue uno de los hijos de Jacob. Significa sujetado. Es decir, los que servimos a Dios, los levitas, son la tribu de los sujetados. Si hay algo que ha comenzado a gobernar, y esto es por un principio satánico, es la rebelión en la gente que supuestamente debe ser siervo, siervos unos de los otros, siervos de nuestros pastores, siervos de nuestros hermanos. Lo que se ha hecho, lo que ha sucedido contrariamente a esto,
es un principio que Satanás estableció desde que quiso sentarse en el trono del Altísimo. Es el principio de la rebelión, porque lo hizo al principio, aún antes de engañar a Eva y Adán. Y ese principio ha querido meterse y colarse en el corazón de muchos que dicen servir a Dios y terminan haciendo lo que quieren, terminan haciendo sus propios ministerios, que en realidad dejan de ser ministerios y no son más que empresas de enriquecimiento personal. Pero no es un ministerio del tabernáculo como lo establece Números. La tribu de los levitas era la tribu de los sujetados. Pastor, ¿no le gusta ese nombre para el grupo de alabanza? Si le pusiéramos un nombre al grupo de alabanza, a mí me gustaría ponerle Julio y los sujetados. ¿Por qué? Porque los músicos en el mundo, los que no adoran a Dios, se caracterizan por la rebeldía. Los que adoramos a Dios debemos caracterizarnos e impactar a la gente por la sumisión a Dios, a nuestros líderes y a nuestros hermanos. Servíos los unos a los otros. Es por eso que hago un énfasis especial, mis hermanos, en que el ministerio del tabernáculo era un ministerio para servir. Se oye hasta como pleonasmo, pero así es. Los sujetados. Otro vocablo más de esta raíz hebrea de la palabra Leví es Lavá, que significa unido, allegado. De hecho, uno de los sobrenombres que llevaba el sacerdote era el que se acerca. ¿Por qué? Porque él tenía el privilegio de acercarse, que se acerca a Dios, unido a Dios. Yo encontré 4 palabras estudiando el diccionario de lo que significa levita. Encontré 4 palabras que nos comprometen a los que servimos a Dios, a los que somos levitas de este tiempo. El levita está llamado a unir. Unir. ¿Por qué unir? Porque en su trabajo está reconciliar al pueblo con Dios. Puede venir mucha gente a la iglesia y sentarse en las sillas. Pueden venir con un corazón alejado de Dios. Y si yo, que tengo el privilegio de dirigir los cantos, o mis hermanos que estaban aquí ministrándonos, empiezan a dirigir cantos de reconciliación, yo estoy llevando a cabo una tarea de unir, de reconciliar. Los levitas somos llamados a unir, a reconciliar. Pablo dijo que tenemos el ministerio de la reconciliación, como si le rogásemos a la gente: reconcíliate con Dios. Nuestro ministerio es servir, ayudando a la gente, guiándolos a que se reconcilien con Dios. También a permanecer, segunda palabra. ¿Por qué permanecer? ¿Por qué a permanecer está llamado un levita? Porque su trabajo está en el santuario y en ningún otro lugar. Hoy en día, los que comenzaron siendo levitas en la iglesia, sirviendo en la adoración, guiando a la congregación en adoración, ahora todos quieren andar de gira artística. Los levitas no podían salir del tabernáculo, lo leímos usted y yo en Levítico 21, y permanecerá en el santuario. Hemos sido llamados a servir al Señor en su casa, no en el lugar que nosotros escojamos. ¿Hay alguien que diga amén a esto? Por eso hemos sido llamados a permanecer. Nuestro servicio está en la casa de Dios, para con nuestros hermanos, para con nuestros pastores. Hemos sido llamados a juntar. Los que servimos a Dios hemos sido llamados a juntar. ¿Por qué a juntar? Porque nuestro trabajo está congregar al pueblo para buscar a Dios. Si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, y obviamente primeramente para el Señor, lo hacemos con excelencia y de todo corazón, sirviendo a Dios y no a los hombres, aún así la gente va a ser motivada de manera sana y espiritual a venir a la iglesia, porque la gente puede y debe decir: yo quiero ir a la iglesia el domingo, yo quiero ir a la iglesia el jueves. ¿Por qué? Porque me encanta cantar las alabanzas con mis hermanos del grupo, me encanta estar ahí levantando mis manos. Tenemos que ser inspiración los que servimos a Dios para la gente y no distracción. ¿Qué eres tú para la gente? ¿Inspiración o distracción? ¿Los atraes a Dios o los alejas de Dios con tu trabajo? Los levitas hemos sido llamados a seguir. ¿Seguir qué? Porque nuestro trabajo es guiar al pueblo hacia donde nosotros somos guiados por Dios. Todo aquel que sirve a Dios, si no pasa tiempo con Dios, en comunión con Él, no tendrá nada que ofrecerle al pueblo. Se los voy a repetir. Si tú que dices servir a Dios no pasas tiempo con Dios, no tienes nada que ofrecerle a la gente. Hagas lo que hagas. Si tú te llenas de Dios, te vas a vaciar de eso que tienes de Dios hacia la gente a quien le compartes tu ministerio. Pero si no tienes una relación con Dios, yo te pregunto, ¿qué le ofreces a la gente?
¿Me estoy dando a entender? Sean tan amables de ir conmigo a Números 3, por favor. Números 3, versículo 5. Voy a leerlo por cuestión de tiempo. Y dice así, Números 3, 5. Al comenzar esta lectura, mis hermanos, yo quiero entrar un poco más de lleno a lo que son los principios levíticos, y créame que no son ni la séptima parte de lo que son los principios levíticos. Vamos a ver una parte solamente básica, importante. Si me permitieran quedarme un mes con ustedes o 2 meses, compartiríamos más, pero solo tengo un momento y quiero compartírselos de corazón. Números 3:5 dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, hasta ahí, no lea más. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia examinando palabra por palabra? ¿Les gusta? A mí me fascina, mis hermanos. Me fascina ver cómo cada palabra acomodada, y obviamente por los traductores, ustedes tienen la traducción Reina Valera del 60. Me encanta ver cómo es que Dios usó a estos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, para ver cada palabra y cada verbo, lo que salta a la vista del que estudia la palabra. ¿Y cómo es que Dios te habla? Mira, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, déjame decirte que aquí, en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, ya está plasmado el primer principio de los siervos de Dios. Primer principio: el ministerio del tabernáculo fue orden de Dios, no una reforma de Moisés. Por eso le pedí que nada más leyera eso. Y Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. ¿Y por qué dice diciendo? Porque lo que vamos a leer a continuación lo dijo Jehová, no lo dijo Moisés. Le voy a repetir lo siguiente: el ministerio del tabernáculo fue orden del Señor y no una reforma de Moisés. Últimamente, mis hermanos, la iglesia está siendo invadida por reformas y muchos han abandonado los principios. Abra su corazón y, como decimos en México, póngase listo. No es lo mismo una reforma que un principio. Una reforma es un cambio. Un principio es inmovible. ¿Está conmigo? Debemos estar alertas y pendientes, pastores, siervos, todos los que somos siervos de Dios. Debemos estar alertas y pendientes de enseñar continuamente a la iglesia los principios de Dios y no reformas de hombres. Pídale a Dios sabiduría siempre y dígale: Señor, esto que estoy leyendo en estos compendios, en estos estudios, en estos comentarios, libros de tal autor, que no son la Biblia específicamente, todo lo que tú leas fuera de la Biblia, tienes que orar y decirle: Señor, estoy enseñando reformas de hombres o tus principios de tu palabra. Hay hombres sumergidos en reformas y han abandonado los principios. Es como quitar los cimientos de un edificio: se va a caer, se va a venir abajo. Las reformas de Dios, las reformas humanas logran cosas, mi hermano, logran cosas en la enseñanza a la iglesia, pero no hacen la obra de Dios como lo hacen sus principios. Verso 6 de Números 3, si es tan amable. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para que qué? ¿Para que sean famosos? ¿Para que hagan cosas para ellos? ¿Para que hagan edificios? Para servir. Díganme por favor en voz alta: ¿para qué fuimos llamados? Servir. Para eso estamos aquí. Segundo principio: se acercarán a estar delante del sacerdote para servir. El segundo principio es entonces que los levitas o los siervos son llamados para estar bajo autoridad. Si tú has estado últimamente batallando con un sentimiento de rebelión, yo te invito a que lo rindas al Señor. Si tú últimamente has estado diciéndote a ti mismo: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto en la iglesia, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿No estás de acuerdo? Dile al Señor en tu oración, ahí en tu aposento, tú solo, dile al Señor en oración: Señor, no estoy de acuerdo con eso. Y que Él te diga qué debes hacer. Pero no te estés llenando de esa frase continuamente tú solo: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
porque esa rebelión te va a dañar. Los levitas fueron llamados, segundo principio, a estar bajo autoridad. Esto implica obedecer. Porque hay quien vive bajo autoridad pero no obedece. Se hacen los locos, como decimos en México. Pastor, yo quiero estar en ese ministerio. El pastor permite que tú empieces a servir ahí, pero eres un rebelde sin causa. Como aquel niño en México, no sé si ocurre aquí en Argentina. Un niñito de 4 años que su papá estaba comiendo parado en la mesa, todos sentados, y su papá le decía al niño: siéntate a comer, hijo. No, papá, voy a comer de pie. Que te sientes a comer, hijo. No, papá, quiero comer de pie. Que te sientes a comer, hijo. Y el niño se sienta, porque ya la voz del papá era, ¿verdad?, así de mexicano. Entonces se sienta el niño y todos callados, y el niño dice en voz alta: estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Hay muchos así. Los que servimos a Dios tenemos que estar bajo autoridad. Eso implica obediencia. ¿Cuántos son siervos de Dios todavía? Usted se está comprometiendo con Dios, no con su servidor, ¿eh? Cada vez que usted dice amén, el Señor anota allá arriba: dijo amén. Conste. Ese es el segundo principio. Verso 7 de Números 3. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. ¿Cuántas veces hemos leído servir? ¿Ya lo vio? 3 o 4. Para servir en el ministerio del tabernáculo. Es el que le decía al principio, Números 3:7. Bien, tercer principio. Dice la palabra de Dios: desempeñar el encargo del sacerdote y de la congregación sirviendo en el ministerio del tabernáculo. Tercer principio, mis hermanos que servimos a Dios: los levitas son llamados a servir al liderazgo en las actividades sagradas de la iglesia, así como a la congregación en su necesidad de ser ministrados espiritualmente. Yo les digo allá al grupo de alabanza en Guadalajara: cada vez que nos bajemos de la plataforma, no se bajen creyendo que somos los intocables, ¿eh? Muchos se bajan de la plataforma y ya están esperando a los guardaespaldas que vengan a cuidarlos para que la gente no se acerque, ¿no? El principio que ha sido quitado por muchos hombres de manera atrevida el día de hoy es que nadie los puede tocar. No te le acerques al ungido de Dios, será urgido más bien. Perdóname si no me doy a entender. Soy un mexicano de hueso colorado, ¿verdad? No sean los intocables cuando se bajen. El principio en Números 3:8 dice que hay que servir al liderazgo y también a la congregación. Hay que estar atento a lo que la gente necesita también. Se acerca la gente a consejería, se acerca la gente: hermano, puedes orar por mí. Con todo gusto vamos a orar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Todavía somos siervos de Dios? Verso 8 de Números 3, si me acompaña. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Nuevamente voy a enfatizar lo que dice este verso: guardar todos los utensilios y todo lo que fue encargado sirviendo en el tabernáculo. Este es el cuarto principio. Los levitas deben, diga conmigo si es tan amable, guardar. ¿Qué es guardar? Que tú llegues a tu casa y metes la Biblia en el cajón y la sacas hasta la otra semana. ¿Quedó bien guardada? Guardar aquí es cuidar, como un perro guardián lo hace, como cuando cuida una casa, ¿verdad? Guardar es custodiar todo aquello de lo que somos responsables. Muchas veces, mis hermanos, ya estando en nuestro servicio a Dios, no estamos enterados al 100% de todo lo que somos responsables como siervos de Dios. Fíjese, escuche esto: entre las labores que desempeñaban los levitas están las siguientes: mantenerse en el santuario, eso significa ser fieles; mantener el candelero con aceite y fuego, ser llenos del Espíritu Santo; quemar incienso, es decir, ser hombres y mujeres de oración; ofrecer sacrificios, ser muertos a la carne; bendecir a la gente, ser siervos de los demás; diagnosticar la lepra, ser intolerantes al pecado; tocar las trompetas, es vigilar la iglesia;
Cuidar el arca del pacto, esto es ser amantes y celosos de la sana doctrina. Enseñar la ley, eso es ser transmisores de la ley de Dios. Mantener el fuego en el altar de sacrificio, eso es vivir en el Espíritu. Son 10 responsabilidades que se las dije ahorita en menos de un minuto que tenían los levitas en aquel tiempo. Y aún todavía en el caso de los músicos, pensamos que guardar los mandamientos de Dios o guardar los utensilios, perdóneme, es guardar la guitarra en la caja o guardar el piano y dejar todas las hojas de los cantos tiradas y los cables sin enrollar. Tenemos un concepto equivocado de lo que es guardar los utensilios. Guardar los utensilios, mis hermanos, es atender nuestra responsabilidad como siervos de Dios. Y nada más le dije rápidamente 10. Con todo esto, nos damos cuenta que ser siervos de Dios conlleva muchas cosas, muchas cosas. Sin los principios de Dios, entonces, mis hermanos, podríamos llegar a ser un buen club social, un buen grupo musical, pero con los principios de Dios y basándonos en ellos, podremos ser el ministerio del tabernáculo. Yo no quiero ser parte de un buen grupo musical. Yo no quiero ser parte de un buen grupo social o de una religión que el gobierno marca en sus registros. ¿Qué religión eres? No, yo quiero ser parte del ministerio del tabernáculo. ¿Cuántos quieren serlo? Porque yo quiero ser siervo de Dios. Tenemos que esforzarnos para eso, mis hermanos. ¿Esforzarnos para qué? Para hacer las cosas bien, sí, para el Señor. Por ejemplo, los que servimos en la adoración, bueno, pues tocar los cantos bien. Los que servimos en niños, atender a los niños bien, prepararnos con las clases de niños, etcétera, etcétera. Esforzarnos, pero mayormente esforzarnos por ministrar en el Espíritu. Creo que no necesito mencionar muchas de las consecuencias de haber dejado de ministrar en el Espíritu, ya que tal vez muchos aquí las hayan experimentado. ¿Qué sucede cuando dejamos de ministrar en el Espíritu? Solo tocamos el piano, solo tocamos la guitarra, solo atendemos a los niños de rutina. Es que hoy me toca predicar, hoy me toca esto, y empieza la rutina, y precisamente la rutina empieza a traer desinterés, y luego viene el desánimo, y luego viene la frustración, y luego ya quieres cambiar de iglesia por dejar de ministrar en el Espíritu. Ya no hay fuego, ya no hay fuego. Y una responsabilidad del levita era mantener el fuego ardiendo en el altar. Eso es por dejar los principios, mis hermanos. Ministerio, entonces, lejos de ser una palabra elegante y eclesiástica, ministerio. Wow, cómo suena, ¿no? No, mis hermanos, es una palabra de convicción. Es una palabra que debe redarguirnos. Ministerio, lejos de ser una palabra elegante, es el trabajo que Dios nos dio y al mismo al que Él nos ha llamado a realizar, el ministerio de la adoración. Y todos debemos ser adoradores. Y ese es el principio que debemos atender. Vaya conmigo a Números 3:10, ahí donde aún está abierta su Biblia. Números 3:10 dice así: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque, ¿qué pasará? Morirá. La advertencia aquí, mis hermanos, es clara. Hay una advertencia, ¿sí o no? Dios advierte, como le advirtió a Caín. ¿Recuerda usted que antes de matar a Abel, Caín fue advertido? En Génesis 4, Dios se acerca y le dice: Caín, ¿qué estás pensando hacer? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Qué traes en la cabeza, Caín? El pecado está a la puerta. Si tú le dejas entrar, te va a controlar. Caín no hizo caso y fue y le dejó caer una piedra a su hermano. La advertencia del Señor es clara. Cualquiera que se acerque a servir en los quehaceres del ministerio del Señor sin ser levita, ¿qué va a pasar? ¿Me ayuda? Morirá. A ver si después de mencionar este quinto principio usted desea seguir siendo siervo de Dios. Todo aquel que se acerque a servir al Señor sin ser verdaderamente siervo va a morir. ¿Cómo se manifiesta esto hoy en día para nosotros? Mire, en aquel tiempo
hubo muchos que se atrevieron a acercarse y murieron. ¿Cuál fue su error? ¿Por qué murieron? Porque quisieron hacer sin ser. Quisieron hacer sin ser. Muchos buscan el ministerio, muchos buscan servir a Dios sin ser y sin pretender nunca ser ministros. Y qué triste es decirlo, pero a estos muchos les llama la atención el ministerio por la plataforma física. Pero la plataforma espiritual sobre la cual debe funcionar tu ministerio a Dios no está siendo edificada. Si tú no estás edificando una plataforma espiritual en tu vida para pararte firme sobre ella y decir, yo estoy parado sobre los principios de Dios, mi vida cada día está siendo forjada sobre los principios de Dios. Si no estás haciendo eso, el día que quieras pararte en una plataforma a hacer algo para Dios, no va a funcionar. Querían hacer sin ser. Ese es el problema. Quieren servir sin ser siervos. Eso no es posible, mis hermanos. Eso no es posible. Imagínate que se aparece un ladrón en la calle. ¿Quiénes dicen chorros? Imagínate a un ladrón que sale en una tienda y tú lo ves que sale con las cosas que robó y se topa contigo. Tú vas entrando a la tienda. Imagínate que tú le digas, no sé, sacas un bolígrafo y le dices, ¡alto ahí, detente! Y le sacas tu credencial del kinder de tu hijo porque te la dejó ahí, de la escuela, y le dices, ¡alto! Con la autoridad que yo tengo te ordeno que te detengas. Él te va a voltear a ver y va a decir, va a correr y se va a ir. No eres policía. Les dice policías aquí. No tienes autoridad. Hay gente que quiere servir sin ser siervos. Es por eso que la esencia, el sacerdocio y sus principios establecen a lo que hoy somos los siervos, establecen en nosotros la manera en que debemos de servir a Dios. Los levitas entonces eran la tribu de los sujetados, no lo olviden, sujetados a Dios y a los sacerdotes. Al principio yo les comenté, mis hermanos, a partir de lo que leímos en Levítico, la importancia de la consagración. No podemos vivir consagrados si no estamos en los principios de Dios. Quiero entrar en esta parte final del mensaje a lo que es la consagración del siervo de Dios. Cuando el compromiso de alguien que dice servir a Dios no es firme, cuando tú no estás firme en tu servicio a Dios, cuando es falso tu compromiso, es debido a la falta de consagración. Muchos quieren servir a Dios, pero debido a que no hay consagración de parte del que sirve a Dios, no hay un verdadero ministerio en aquellos que lo desean hacer. No te comprometes porque no vives consagrado. Hablar de levitas es hablar de consagración. Cuando a ti te hablan de peces, inmediatamente te imaginas el agua, porque no hay peces si no hay agua. No puede haber siervos de Dios si no hay consagración en sus vidas. Un pez, si tú lo sacas del agua, no puede vivir por más agallas que tenga. No va a poder vivir. Un siervo de Dios, fuera de la consagración que le debe a Dios, va a morir. ¿Cómo está nuestra consagración? La consagración entonces es para un siervo de Dios lo que es el agua para un pez. Es el medio en el cual subsiste y se desarrolla. Eso es para dar a entender un poco más lo que es la consagración a nosotros. ¿Qué significa estar consagrados, mis hermanos? Este es un asunto de parte de la palabra del Señor hacia nosotros, que la palabra del Señor lo lanza a toda la iglesia, a todos los que dicen servir a Dios. No solo al ministerio de la adoración, no solo a los pastores, no solo a los diáconos, no solo a los maestros de niños, etcétera, a toda la congregación. Le voy a explicar por qué. La palabra consagrado viene del hebreo neser, que significa algo apartado. Pero es muy interesante que de la palabra neser se deriva la palabra nazareo. ¿Cuánto ha salido la palabra nazareo? Le explico más. La palabra neser es la dedicación de un sacerdote o un nazareo. Un sacerdote levita o un nazareo que no tenía que ser de la tribu de los levitas. De neser también, de esta palabra, se deriva entonces la palabra nazar, nazareo,
que significa lo siguiente. Y con esto aprendemos qué significa ser consagrado. Espero darme a entender. Significa mantenerse alejado. Significa abstenerse de ciertas comidas, bebidas, de impureza y de actos de adoración ajenos a Dios que son propiamente apostasía. El nazareo entonces, o consagrado, es lo mismo, es alguien apartado con propósitos sagrados especialmente para Dios. ¿Vamos bien? Gracias. En el ministerio del tabernáculo, el principio de la consagración, el principio del nazareato, era lo que hoy es para nuestro planeta el principio de la gravedad. Indispensable, inmodificable e inamovible. Por algo se llama la ley de gravedad. La consagración llegó a ser exigida por el Señor de tal manera que el nazareato o voto de consagración se convirtió en una institución, ¿sabía usted? Llegó a ser una institución hebrea reglamentada por la ley de Moisés. Y aunque alguien que decidía hacer un voto de nazareato no tenía que ser estrictamente levita, ambos, quien lo fuera, levita o de cualquier otra tribu, tenían que acatar, tenían que obedecer las leyes del nazareato. Es decir, alguien de la tribu de Leví o alguien de la tribu de Rubén o de Manasés o de Judá se acercaban a la institución del nazareato y le decían ahí al sacerdote: yo quiero consagrarme al Señor, ¿qué debo hacer? El sacerdote le decía: aquí están las leyes que tú debes de obedecer para hacer voto de nazareato, para que vivas consagrado a Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo quiero hacer un voto de 5 años, yo quiero hacer un voto de 7 años. Y así se acercaban para recibir las órdenes de lo que era el nazareato. Con esto entendemos, mis hermanos, que la congregación es responsable de todo lo que el nazareato pedía, porque ahora esto quiere decir cuáles son nuestras responsabilidades para ser realmente consagrados. Todos hemos sido llamados al nazareato, todos hemos sido llamados a ser consagrados. Yo voy a entrar aquí en una cuestión más práctica de lo que la palabra de Dios dice, cómo es que realmente debemos ser consagrados a Dios, mis hermanos. Las leyes que un nazareo consagrado debía acatar u obedecer, fuera levita o no, son principios bíblicos para nuestra consagración hoy. Usted lo va a ver. Lo vamos a leer, yo se lo voy a leer por cuestión de tiempo, y usted lo puede corroborar en casa en Levítico 21 y número 6, ¿de acuerdo? Ahora, atención. Una ley del nazareato. El nazareo o consagrado se consagraba a Dios aunque su vida no era estrictamente ascética. Gracias. Le voy a repetir la primera ley del nazareato. El consagrado o nazareo se consagraba a Dios aunque su vida no era estrictamente ascética, es decir, totalmente separada de la vida social. Le explico más. El que llegaba con el sacerdote a decirle: sacerdote, yo me quiero consagrar para Dios, le quiero servir a Él. El sacerdote le decía: pues tu consagración es responsabilidad tuya. No puedes separarte de todas las personas que te rodean. No puedes hacer una vida ascética, es decir, separada, ermitaña, vamos. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Para los que hoy le decimos al Señor: Señor, tal vez tú se lo dices orando o cantando y le dices: Señor, yo quiero vivir consagrado a ti. ¿Cuántos quieren vivir consagrados a Dios? Ahora escúcheme esto. Tener contacto social con personas no consagradas a Dios o cuestiones ajenas al servicio de Dios era decisión del nazareo, del que se consagraba, o del levita, quedando bajo su responsabilidad el riesgo de ser arrastrado al rompimiento de su compromiso. Es decir, todo aquel que toma el compromiso de consagrar su vida en servicio al Señor debe estar consciente que sus relaciones sociales, realizadas ya sea física o electrónicamente, Facebook, en México es una fiebre el Facebook, ¿aquí no? Ah, entonces voy bien. Perdóneme si digo cosas que solo sucedan en México. Si no sucede aquí, usted nada más me escucha y me dice: eso pasa en México.
Pero si pasa aquí, que el Señor nos hable, amén. Lo voy a repetir. Todo aquel que toma el compromiso de consagrar su vida en servicio al Señor, debe estar consciente que sus relaciones sociales, realizadas ya sea física o electrónicamente, pueden influenciar su vida, ya sea para impulsarlo más a su consagración o para impedirle que viva consagrado. ¿Con quién se relaciona usted? Que dice usted dice, yo soy consagrado a Dios. ¿Cómo están sus relaciones sociales? De usted, de cada uno de los que han levantado la mano conmigo y han dicho, yo quiero servir a Dios y quiero vivir consagrado a Dios. ¿Cómo están tus relaciones sociales? ¿Vives conectado, vives relacionado con gente que nada tiene que ver con Dios? ¿Esa gente te impulsa a vivir consagrado o te están arrastrando a romper tu compromiso? Hay otra ley del nazareato. Esta consistía en que era prohibido al nazareo, esto usted lo va a corroborar en Levítico 21 y número 6, se lo comenté hace un momento. Era prohibido al que se consagraba durante su compromiso consumir vino, bebidas fermentadas y cualquier producto de la vid. ¿Qué significa esto para nosotros? Desde la época de los patriarcas nómadas, Abraham, Jacob, todos ellos, la vid o la uva simbolizaba la existencia sedentaria, es decir, peregrina. La existencia sedentaria no peregrina, establecida, es decir, estancada, y las culturas a las que alguien podía entregarse. Cuando le preguntó el faraón a Jacob que cuántos años tenía, él respondió, dijo los años que tenía, pero dijo 130 años de mi peregrinación, respondió. ¿Quién le preguntó a Jacob si era peregrino o era establecido? Él simplemente respondió, llevo 130 años peregrinando. Porque él entendía que su tierra, su vida no era aquí. Él sabía que él caminaba hacia donde Dios le decía. El vino es símbolo de alguien que se estanca, amarrado o atado a las costumbres del mundo. ¿Me estoy explicando? Es símbolo de las distracciones y los placeres terrenales que detienen el andar del cristiano peregrino, cuya meta es el cielo y no estancarse aquí. Sea tan amable de ir conmigo a Amós capítulo 2, porque esto sí quiero invitarlo a que lo lea conmigo, sin perder de vista números, pero Amós capítulo 2, versículo 11. Cuando lo tenga me dice ya, por favor. Amós 2:11, ¿lo tiene? Con atención, versos 11 y 12. Dice así. Es el Señor hablando, Es el Señor hablándole a usted y a mí. Dice el Señor: y levanté de vuestros hijos, ¿para qué? ¿Sabías que el Señor quiere que tus hijos le sirvan? Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen, ¿qué? Consagrados. Yo quiero que tus hijos sean consagrados a mí, dice el Señor. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Ahora vean lo que dice el 12. Pero vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos, ante la consagración que le debemos al Señor y que Él nos ha exigido? El Señor dice, quiero que vivan consagrados a mí, que sean nazareos. Pero ustedes toman vino, no se consagran a mí. Quiero levantarlos como profetas, como ministros de mi palabra. Y ustedes han dicho, no prediques. Se lo voy a parafrasear un poco para darlo a entender más. El Señor dice de manera parafraseada estos versos: yo he escogido a muchos de sus hijos jóvenes para que vivan para mí y me sirvan, pero ustedes no han sido responsables de guiarlos en el camino de la consagración. Por el contrario, los han dejado beber vino, es decir, les han permitido entrar en el materialismo, en los vicios, en la televisión, en el internet. Y a mis profetas les dijeron, es decir, a los pastores que predican les han dicho, no exagere, pastor, no predique, un poco de vino no hace daño a nadie. Y hemos permitido que se rompa el espíritu de consagración en las iglesias, mis hermanos. Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha.
Y eso es porque la quiere encontrar consagrada. Otra ley del nazareato. Esta ley dice que en tanto que durara su consagración de aquel que daba el voto, el nazareo no debía cortarse el cabello. ¿Se acuerdan de Sansón? El nazareo no debía cortarse el cabello. Hacer eso daba testimonio de que había consagrado su cuerpo y sus fuerzas al Dios que se lo había dado. Sansón fue uno de ellos. Usted lo puede anotar si gusta. Esto usted lo puede leer en Jueces capítulo 13. Sansón fue descendiente de la tribu de Dan. Él no era levita, pero su madre lo consagró al voto de nazareato para toda su vida. ¿Pero qué hizo Sansón? Llegado a plena juventud, la cual era la etapa más despierta, la más hermosa, la más sana y la más fuerte para comenzar a servir al Señor, Sansón conoce a una chica llamada Dalila, ¿no es así? Una estilista, de la que se enamora y con quien se la pasaba en el chat todo el día. Espero entienda la alegoría. Aquí le dicen el chat, a estar ahí en el Face todo el día. Espero entienda la alegoría. Sansón se la pasaba todo el día en el chat con Dalila. Alguno de ustedes podría decir: oye Julio, yo soy Julio para servirles. Oye Julio, tú estás en contra del uso de las redes sociales, ¿verdad? Miren mis hermanos, estoy en contra del mal uso de las redes sociales en lo que respecta a mis hermanos que anhelan servir a Dios sabiamente y en santidad. Yo no uso el Facebook, no me gusta. Yo estoy seguro que si yo abriera una cuenta de Facebook, yo perdería mucho tiempo que le debo dedicar a la oración y la palabra. Dice la Biblia que Dalila, no lo busque, lo va a encontrar en Jueces 16:16. Fíjese lo que hacía Dalila con Sansón. Se lo voy a leer tal como dice la Biblia. Presionando a Sansón cada día con sus palabras en el chat, e importunándole, ¿qué es importunar? Que te saquen de tus actividades consagradas a Dios a empezar a hacer cosas que no son para el Señor, a perder tu tiempo pues. Importunándole el alma de Sansón. ¿Qué es el alma de Sansón? Sus fuerzas, su alegría, su gozo de servir a Dios, su voto de nazareato, su voto de consagración. El alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. ¿Estás cuidando tu consagración? ¿Con quién te relacionas? Dalila lo distrajo totalmente y lo arrastró a romper su voto de consagración. ¿Sí o no? Todos conocemos esa historia. Hasta Cantinflas sacó una historia de él en caricatura. Alguien podría preguntar, porque estoy haciendo énfasis en esto y está en mi corazón comentárselos, mis hermanos de Argentina: ¿quién asegura que usar las redes sociales puede poner en riesgo la consagración y la integridad de un hijo de Dios? Escúchenme. El gran mandamiento dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Número 6:5. ¿Me ayuda? Y amarás, en voz alta, a Jehová tu Dios de todo tu ¿qué? Tu corazón, de toda tu ¿qué? Tu alma, y con todas tus ¿qué? Tus fuerzas. Vamos a amar al Señor con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Pregunta, mis hermanos de Argentina: amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, ¿tendrá algo que ver con nuestro tiempo? Si tú le dices al Señor: Señor, yo te doy mi corazón, yo te doy mi alma, yo te doy mis fuerzas, pero te la pasas 3 horas haciendo cosas indebidas y ajenas a tu consagración, ¿cómo es que le das tu corazón, tu alma y tus fuerzas a Él? Explícamelo. Si no le das tu tiempo, ¿cómo le estás dando tu corazón y tus fuerzas a Él? No es posible. Precisamente el tiempo es el marco en donde se encierra el corazón, el alma y las fuerzas de una persona. Tú puedes decirle al Señor 1.000.000 de veces que tu corazón y tu alma y tus fuerzas son de Él, pero si no le das tu tiempo y lo pierdes en otras cosas, no estás consagrado a Él. No lo estás. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, mis hermanos? Porque es posible que en lo que tú estás invirtiendo tu tiempo, ahí está tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y con todo eso debes amar al Señor. Por eso escogieron a aquellos siervos en Hechos. Que alguien sirva a las mesas, yo no.
No tengo tiempo para eso. No es que no quiera hacerlo, tal vez dijeron los apóstoles. No es que no queramos hacerlo, es que tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Si hay cosas que están robando tu tiempo, tienes que decir: yo no tengo tiempo para eso. Mi tiempo es para el Señor. Si quieres vivir consagrado. Sansón perdió su valiosísimo tiempo con Dalila y se quedó pelado y ciego, rapado, me venía diciendo, explicando Eddie que se dice pelado, rapado y ciego. Se quedó sin fuerzas y sin visión por perder el tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin fuerzas y sin visión por perder el tiempo con personas y con cosas ajenas a nuestra consagración? Y una vez ciego Sansón, pues ya no podía checar el Facebook para ver a Dalila. Ahí está la alegoría. Otra ley del nazareato. Estaba prohibido que el nazareo o consagrado se contaminara tocando algún cadáver. Eso usted y yo lo leímos en Levítico 21:11, ya lo leímos. Prohibido para el que se consagra tocar algún cadáver. ¿Qué significa eso? Y aunque fuera cadáver de un pariente próximo, ¿qué significa eso? Esto, mis hermanos, habla de la determinación que debe tener un siervo de Dios de alejarse totalmente de lo inmundo, sea algo o alguien, y aún alguien cercano. En hebreo la palabra muerto significa sin aliento, sin espíritu, y entiéndase sin el Espíritu Santo, confirmado esto por Santiago 2:26. En griego la palabra muerto significa separado de Dios. Es por eso que alguien que vive separado de Dios en realidad está muerto. Es un zombie. Caminan y se mueven, pero como no tienen la vida del Espíritu Santo, están muertos. Un siervo de Dios consagrado a Él no tiene por qué acercarse a un muerto. ¿Qué significa esto? ¿Que no vas a ir a compartir el Evangelio a los que no conocen a Cristo? No, no habla de esto. Habla de una relación con los muertos. Aquellas mujeres que buscaron a Jesús en la tumba, los varones resplandecientes, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a esas mujeres? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cuando a ti que eres cristiano o cristiana, mis hermanos, cuando te buscan, ¿dónde te encuentran? Es una pregunta. ¿Dónde te encuentran? ¿En un bar? ¿Dónde te encuentran cuando no estás en la iglesia? Cuando ya sales de la iglesia y llega el fin de semana, tus actividades personales, ¿dónde te encuentran a ti cuando te buscan? ¿En tu casa, consagrado a Dios, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, preparándote para servir a Dios bien? ¿O te encuentran en un lugar de perdición conviviendo con muertos? ¿Por qué buscan a uno que vive entre los muertos? Se fue. ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos sacados de un sepulcro? ¿Sí me explico o no? Porque vivíamos en pecado. ¿Cómo viví? Bueno, ¿cómo estábamos en pecado? Diga conmigo fuerte: muertos. ¿Cuántos viven ahora? Vivimos por la vida del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer en un cementerio? Nada, dice mi hermana. Y justamente eso es. Habiendo resucitado, ¿qué tenía que hacer Cristo? ¿Qué tenía que hacer Cristo en la tumba cuando resucitó? ¿Qué tenía que hacer ahí? Me dice. Nada, se fue. Adiós la tumba. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús fue a la tumba de Lázaro no para quedarse con él. Gloria a Dios. La pregunta para nosotros es: ¿qué tengo que hacer si digo que estoy vivo? ¿Qué tengo que hacer entre los muertos? Nada. Llega el joven o adulto cristiano en su trabajo, el viernes o sábado, último día de trabajo. Así me sucedía a mí en México. Perdóneme si me equivoco aquí en Argentina, pero esto sucede en México. Llegaba el último día de trabajo cuando yo trabajaba en una empresa en México y mis compañeros eran otros 4 vendedores, éramos vendedores de acero. 3 de ellos casados, 1 de ellos soltero y su servidor. Éramos 5 vendedores. Llegaba el sábado al mediodía y todos al table dance, al centro nocturno. Todos se iban. Yo no le estoy contando esto por presumirle algo, mis hermanos. Los mejores testimonios son los que nos suceden a nosotros mismos. Y todos llegaban y me decían: vámonos. Yo recibía mi paga el sábado y hay que ir a gastarla a ese lugar.
Hay que ir a gastarla al centro nocturno, al prostíbulo. En una ocasión yo me molesté tanto que no dejaban de invitarme. Yo les decía, no, váyanse ustedes, yo no voy. Me molesté tanto que me paré en la mesa de juntas y le dije a ellos, tú Fernando y tú César son casados, mejor llévense su sobre con el dinero y saquen a sus esposas a un helado a la plaza, y a sus hijos a comprarles la ropa y los útiles de la escuela. Se me quedaron viendo, se enojaron y se fueron y no me volvieron a invitar jamás. Me los quité de encima. ¿Qué tengo yo que hacer con los muertos si estoy vivo? ¿Bailar Thriller como Michael Jackson? ¿Sales de danzar delante de la presencia del Señor y te vas a convivir con la gente de tu trabajo allá a danzar Thriller? ¿Quién dirige la danza? Y estoy haciendo los pasos, ¿no? Un levita no puede acercarse a un cadáver, no puede acercarse a lo inmundo. Jesús fue a la tumba de Lázaro para sacarlo de ahí, no para quedarse con él. Lázaro, sal fuera. Lázaro no le gritó desde adentro, ven Señor, ven conmigo Señor. Ya estaba muerto, no podía hablar. ¿Quién era el que tenía que hablar ahí? Jesús era el que tenía que hablar. Su palabra levantó a Lázaro y lo sacó de la muerte. Si tú dices que traes la vida contigo y vas a ir a estar rodeado de muertos en tu trabajo, tienes que declarar la vida para traerlos a la iglesia y que se conviertan. Si no hablas de Cristo en tu trabajo y donde tú estás conviviendo con gente que no es cristiana, también estás muerto. Si no hablas de la vida que tienes dentro, entonces. Pablo no fue a Grecia a visitar las 1000 prostitutas del templo de Venus, fue a sacar a los corintios de la fornicación. La única razón bíblica que puede tener un cristiano vivo para acercarse a los inconversos muertos es para traerlos a la vida de Cristo. De otro modo, ¿qué tiene que ser un vivo entre los muertos? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y todo aquello que separa de Dios al hombre es inmundo. Tanto en Número 6 como en Levítico 21, el Señor especifica las cosas que manchan la consagración de sus siervos. Hay una traducción israelita mesiánica de un escritor llamado Diego Esconce. Les invito a buscarla después que tengan oportunidad. Este hombre escribe, de los versículos 5 y 7 de Levítico 21, escribe lo siguiente: los Coanim, es decir, los sacerdotes o consagrados, no se harán espacios calvos en sus cabezas, no se cortarán los bordes de su barba, ni se cortarán incisiones en su carne. Un Cohen o sacerdote no se casará con una mujer que sea una prostituta. Primera cosa en esta ley del nazareato: no se harán espacios calvos en sus cabezas ni cortarán los bordes de su barba. Esto alude a la costumbre de los sacerdotes egipcios, los cuales, contrario al voto de nazareato, ¿qué hacían en el voto de nazareato? Dejarse su pelo largo. Imagínense a Sansón con su pelo hasta acá, se le tenía que amarrárselo, yo no sé, atárselo, yo no sé cómo se lo sostenía. Allá en México dicen rastas al pelo así grueso ya. Yo no sé cómo se lo tenía que amarrar para traerlo aquí como Rapunzel, ¿verdad? Pero así tenía que servir a Dios. Su mamá dijo, yo te lo consagro a ti, y tenía que dejarse el pelo largo hasta que llegó Dalila y le metió la tijera. Bueno, ese era un mandato. Contrario a este mandato, los sacerdotes egipcios se rapaban la cabeza y la barba en señal de dedicación a sus ídolos. Otro ejemplo, las prostitutas del templo de Venus en Corinto eran rapadas en señal de rebelión a la moralidad y a la autoridad masculina. El nazareo tenía que dejarse su pelo largo. Y número 2, no se cortarán incisiones en su carne. La traducción en lenguaje actual dice: no harán heridas en su cuerpo como hace la gente cuando está de luto. ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, estas heridas se hacían en señal de dolor y con la intención de publicar este sentir. No está por demás mencionar que entre las formas modernas que el ser humano ha inventado para publicar su sentir están las famosas perforaciones y los tatuajes. Dime, ¿para qué un joven o cualquier persona que decide hacerse una perforación, el famoso piercing, ¿verdad? ¿Por qué decide hacer un piercing en su cuerpo o un tatuaje? Porque quiere anunciar a los demás algo. Y casi siempre lo que quiere anunciar es un dolor que trae en su corazón, es un hueco. Tú dices: pastor, yo ya traigo un tatuaje
Pero ahora, antes de convertirme, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando cuando alguien hace cosas supuestamente sirviendo a Dios y consagrado a Él para mostrar su dolor a los demás. Esto habla de una relación íntima con Dios, y que nuestra relación en cualquier situación que estemos viviendo sea entre nosotros y Él. La cosa es entre tú y Él. Todo lo que tú estás viviendo ahora es entre tú y el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre Él y yo. ¿Han notado ustedes que el sector que más promueve estas costumbres, el piercing y el tatuaje, el sector que más promueve esto y el más influyente sobre jóvenes y adolescentes son los músicos? Sobre todo los músicos con tendencia alternativa, oscura o satánica. En la farándula religiosa, porque no me gusta decirle cristiana, los músicos no se tatúan ni se perforan, pero para allá van. Pero se visten con ropa y accesorios con el único objetivo de llamar la atención. Y lo que suben a hacer a la plataforma es a presumir su vestimenta, sus pantalones rotos, para llamar la atención. Y que al bajar la gente les pida autógrafo y les diga: qué bien cantas. Hay un cantante que yo jamás lo he visto cantar arriba sin lentes oscuros. Siempre está con lentes oscuros. No voy a decir el nombre, pero estoy a punto de decirlo. Sí. Se sube a supuestamente adorar al Señor, supuestamente con lentes oscuros y con pantalones rotos. Yo me pregunto, ¿por qué con pantalones rotos y lentes oscuros a adorar al Señor, siendo un supuesto director de adoración para que la gente también adore al Señor, no a Él? ¿Por qué subir con esa vestimenta? Llamar la atención. Su vestimenta es su tatuaje, sus lentes es su piercing. Qué peligroso es todo eso para los que servimos a Dios en la adoración. Mis hermanos que estaban aquí arriba, dándonos cuenta que nosotros no estamos aquí para llamar la atención. Estamos aquí para inspirar al pueblo a entregarse al Señor en adoración. Y otro comentario más del nazareato en este comentario de Diego Esconce: no se casará con una mujer que sea prostituta. ¿De quién estamos hablando? Del siervo de Dios que decidió consagrarse. ¿Todavía desean ser siervos de Dios consagrados? Ya escuché menos amén. Otra ley del nazareato, la voy a repetir: no se casará con una prostituta. Esto significa que el levita o consagrado o nazareo no debe permitirse el distraerse o entregarse a los placeres de la lascivia o de la lujuria, sino esperar el tiempo correcto de Dios para casarse y evitar estarse quemando, como dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Algunos podrían pensar que los hombres que deciden casarse con una prostituta son pocos casos. Tú puedes decir: yo no conozco a un hombre que se haya casado con una prostituta. Si hay alguien que se casa con una, es muy especial. Pero eso es en el ámbito natural. Porque hoy son cada vez más los hombres y también las mujeres que se casan con la prostituta mundial, la pornografía. Esa es la prostituta mundial con la que muchos han firmado carta de matrimonio y no se quieren divorciar. Y muchos que ya están atados en ese pecado se han vuelto como perros sin olfato. Ya no saben distinguir entre el olor grato de santidad a Dios y entre el olor pestilente de la muerte, del pecado de este mundo. Esa es la prostituta mundial, con la que muchos que dicen: yo estoy consagrado a Dios, ya se están casando o tienen amoríos. Y no pueden salir de eso. Les cuesta divorciarse de ella, porque debido a tanta inmundicia no logran discernir entre lo santo y lo profano. Levítico 21:4 dice lo siguiente. Si me acompaña a leerlo, vamos al final de este mensaje. Levítico 21:4. Dice Levítico 21:4: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Quisiera invitarlos a leerlo en voz alta todos juntos. ¿Me acompañan? Con todo nuestro corazón y en voz alta. ¿Me ayuda? Verso 4.
Listo, a leerlo. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Lea usted el verso 6, por favor, en silencio. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán ¿qué? Santos. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? Santo, consagrado. En pocas palabras, mis hermanos, levitas y nazareos, ¿por qué un levita sacerdote? ¿Por qué tú y yo, siendo siervos de Dios, consagrados al ministerio del Señor, tenemos que hacer lo que todo mundo hace? ¿Por qué? No tenemos por qué. ¿Qué acaso estar consagrado no es precisamente renunciar a lo que este mundo hace? ¿No es eso? Exactamente eso es. Dijo Pablo a los cristianos en Roma: preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Otra ley del nazareato dice que es cuando llega el final del voto de consagración. Es el cierre del voto de consagración. Bien, eso sí tenemos que leerlo todos también. Si me acompaña, número 6 nuevamente. Este es el cierre del voto de nazareato. Número 6, verso 13. Vamos a poner atención a partir de este verso, por favor. Dice así: esta es pues la ley del ¿qué? Nazareo. ¿Qué es nazareo? ¿Me ayuda? Consagrado. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, es decir, el día que llegue el fin de su consagración, esto tiene que hacer. ¿Qué va a hacer? Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. 16. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. 18. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su ¿qué? Su cabeza consagrada, es decir, se va a cortar el cabello cuando acabe el voto, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá ¿dónde? Sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. 20. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá ¿qué? Ya podrá beber vino. ¿Están leyendo conmigo? Ya terminó la consagración, ya puede cortarse el cabello, ya puede beber vino. Bien. 21. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su consagración o nazareato. A ver, como decimos en México, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bien, al final de su voto de consagración, el que lo había hecho, levita o nazareo, 4 cosas. Ofrecía los sacrificios prescritos. ¿Está conmigo? Se presentaba ante el sumo sacerdote, se cortaba la cabellera y la quemaba, y entonces en ese momento ya podía beber vino. Aplicado a nosotros, mis hermanos, pregunto, es pregunta, que usted me responda: ¿cuál es el momento en el que termina nuestro voto de consagración? ¿Quién opina otra cosa? ¿Los de atrás qué opinan? ¿O ya están dormidos? ¿Cuándo termina nuestro voto de consagración? Cuando el Señor nos lleve. ¿Alguien opina algo diferente? ¿Cuándo te vas a cortar la cabellera y puedes empezar a beber vino? Cuando el Señor venga. ¿Qué significa eso? ¿En qué momento podemos cortarnos la cabellera y quemarla y tomar vino? Otra pregunta: ¿acaso nuestro voto termina al final de cada reunión en la que tocamos o cantamos los músicos o servimos en algún ministerio? Ya prediqué, ya acabó mi voto de consagración. ¿O después de cada evento al que asistimos acaba el voto de consagración? ¿Me estoy explicando o no? No.
Muchos creen que así es, que después de que tocan en la reunión, en el caso de los músicos, o que sirven en algún ministerio, bajan después de tocar, terminó mi obligación de tocar el piano, la guitarra, el bajo, la batería, terminó mi obligación de servir a los niños, terminó mi obligación de predicar en el Congreso. Muchos creen que al terminar cada evento, al finalizar y de inmediato, pueden correr tras sus deseos y costumbres personales sin temor a que eso afecte su participación en el ministerio. Hoy en día, si el liderazgo, pastor, no está alerta para cuidar el corazón de los levitas y de la gente que sirve, si no estamos alerta de estar discipulándolos, se cuelan. ¿Puedo decir se cuelan? Se meten sin darnos cuenta en el ministerio nazareos de peluca. Nazareos de consagración falsa. Pseudo nazareos. Su consagración es aparente y superficial, no es genuina. Sales de la iglesia, te quitas la peluca en tu casa y comienzas a hacer lo que un consagrado no debe hacer. Nazareos falsos que llegan a su casa, guardan la Biblia, cuelgan el instrumento, se quitan la peluca, la falsa consagración, y la queman. Se relacionan con muertos, gente no espiritual. Escuchan música carnal y ya para acabar de quemarla, como diríamos en México, la peluca, se toman su vino, 3 o 4 horas en la red social y abriendo páginas de prostitución cibernética. Y al día siguiente hay que conseguir otra peluca para la próxima reunión en la que me corresponde dirigir la alabanza, o predicar, o servir en los niños. A ver, jalen el pelo al que está al lado suyo, a ver si es peluca. No se crea, no se crea. ¿Me estoy explicando o no? Yo te pregunto, mi hermano de Argentina, si tú dices estar consagrado al Señor, ¿es tu pelo de verdad o es una peluca? Si tú dices yo sirvo a Dios, pastor, ¿es una consagración genuina o es falsa? ¿Te quitas la peluca al llegar a tu casa y te la pones cuando regresas a la iglesia? ¿Te quitas la peluca en tu trabajo y ahí nadie sabe que eres consagrado? El único lugar donde saben que eres consagrado es la iglesia. Qué triste. Ese no es el voto de nazareato que el Señor exige. Salomón escribió lo siguiente, se lo voy a leer en versión Dios habla hoy. Porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Debido a que creen que no pasa nada mientras pecan, estando inclusive en el ministerio, lo siguen haciendo. Si no te decides a dejar de usar la peluca de pseudo nazareo y dejar de engañarte a ti mismo, entonces un día de estos, el Señor te va a quitar la peluca delante de todos. Delante de tus padres, delante de tu esposa, delante de tus pastores. Quítate la peluca tú solo, ya. Y deja que empiece a crecer tu cabello de consagración a Dios. ¿Cuántos quieren que su cabello llegue hasta el suelo? ¿Me expliqué? ¿Cuál es entonces el momento en el que termina nuestro voto de consagración? Cuando hayamos ofrecido los sacrificios, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Es toda nuestra vida. Presentaos como ofrenda a Dios en sacrificio vivo, dijo el apóstol Pablo. Debemos de ser un sacrificio vivo constantemente. ¿Y qué día terminamos de ofrecer los sacrificios? Cuando hayamos ofrecido toda nuestra vida, porque toda nuestra vida es el sacrificio que Dios quiere que le ofrezcamos. Toda nuestra vida debe ser consagrada a Dios. Ni un solo paso atrás. Escuche lo que dijo Job, el íntegro Job. Escuche lo que dijo. Vive Dios que ha quitado mi derecho. ¿Cuántos hoy en día reclaman su derecho a hacer y a ver cosas que creen que está bien, pero están mal y son pecaminosas? Y dice Job, vive Dios que ha quitado mi derecho. A veces nuestro derecho, mis hermanos, es el que nos lleva a pecar. Y nuestro derecho debe morir delante de la voluntad de Dios. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, es decir, mientras viva y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad,
ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, es decir, fuertemente tomada, y no la cederé, no la voy a soltar. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Cuántos quieren vivir así hasta que Cristo venga? Consagrados, mis hermanos. Ciertos nazareos iniciaron su consagración aún incluso antes de nacer. ¿Sabía usted que la mamá de Sansón lo ofreció en consagración antes de que él naciera? Eso lo dice Jueces 13, después usted lo puede leer. Pero ya contamos de Sansón, ya sabemos que le cortaron la consagración antes de tiempo. Pero ¿qué pasó con Samuel y Juan el Bautista? ¿Sabía usted que Samuel y Juan el Bautista hicieron voto de nazareato? Imagínese usted a Samuel con su pelo hasta acá, con su barba hasta acá, porque no podía cortarla. Toda su vida era un hombre que se aparecía, Samuel, y mucha gente cuando él llegaba a ciertas comarcas se escondían en su casa y decían: ahí viene Samuel. Y le decían: ¿vienes en paz? ¿Por qué le decían vienes en paz? Porque Samuel era un intolerante al pecado, y él llegaba y profetizaba, y venía el juicio de Dios. ¿Qué dice la gente cuando tú llegas a tu trabajo? Cuando llegas a tu casa: ahí viene mi papá, nos va a pegar, nos va a gritar. O dicen: ahí viene mi papá, hay que atenderlo porque es un hombre de Dios. Juan el Bautista, imagínenselo también con su pelo hasta acá, con su barba, y llegando y: generación de víboras. Y llegando, qué pecado. ¿Qué hizo Sansón? Coquetear con el pecado, y así quedó. Samuel y Juan el Bautista eran intolerantes terriblemente al pecado y a la inmundicia. Toda nuestra vida, mis hermanos, debe ser un continuo ofrecer de sacrificios, quemando los deseos y las pasiones de la carne, llevando nuestra cruz detrás de Jesús, en tanto que le ministramos en este tan privilegiado y hermoso ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, al final de todo, nos vamos a presentar ante el sumo sacerdote, como lo dice la ley del nazareato, a la puerta del tabernáculo celestial, estando ya para siempre con nuestro sumo sacerdote y en su santidad. ¿Qué necesidad habrá de consagración? Ninguna, estaremos con Él. Es por eso que nos quitaremos la cabellera, lo cual es rendir y dar crédito a Jesús por todo lo que hayamos hecho a su servicio. Y quemar la cabellera será agradecerle por la eternidad el habernos escogido para servirle. Y tomaremos vino en las bodas del Cordero. Hasta entonces tomaremos vino. Aquí no. En el Ministerio de Alabanza de México, en Casa de Oración, hay gente que todavía, yo entiendo que por cuestión de cultura, el vino es usado en muchos países como vino de mesa, etc. Yo no me refiero a ese uso del vino como digestivo y como una costumbre que no es mala en sí, como cultura sana. Pero hay gente en México, y por cultura mexicana también, como en muchos países existe la embriaguez. En el Nuevo Testamento dice que no nos debemos embriagar con vino. Y cualquier persona que tiene amor por el vino, a lo que le tiene amor en realidad es a la disolución, al desentendimiento de la palabra. Yo lucho en oración por la gente que está en el ministerio en Guadalajara, en México, de que realmente entreguen a Dios su vida en consagración, mis hermanos. Y eso yo le quiero invitar a que usted y yo hagamos esta noche. Si usted se considera un siervo de Dios y quiere hacer un voto de consagración, tal vez a partir de hoy, usted y yo nos tenemos que quitar la peluca de falsedad y decirle: Señor, yo quiero que crezca mi cabello ahora en un símbolo, Señor, de entrega total a ti, y de retirarme de lo inmundo y de no meterme en las cosas que contaminan mi consagración. ¿Está conmigo, mis hermanos? Les agradezco su tiempo, pero ahora vamos a orar para consagrarnos al Señor. Quiero invitarle a que, así como usted está, de manera quieta y tranquila, usted incline su rostro y que cada uno de nosotros hagamos un voto. ¿Sabía usted que el voto es personal? El voto no era por tribu. No podía ir una tribu completa a hacer el voto. El voto era personal. Se llama voto de consagración. Voto de consagración. Señor, en esta noche nos acercamos a ti.
Tu palabra dice que debemos pagar nuestros votos, es decir, cumplir nuestras promesas, cumplir, Señor, nuestros compromisos contigo. Señor, si yo he dicho que soy tu siervo, si yo he dicho que soy consagrado, en esta noche, Señor, quiero corroborar y reafirmar mi consagración. Quiero decirte, Señor, que dejaré mi cabello crecer para agradarte a ti. Eso habla, Señor, de hacer lo contrario a este mundo. No voy a ser arrastrado por ninguna corriente de este mundo, en ninguna manera, porque tengo tu fuerza, porque me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Y quiero comprometerme, Señor, esta noche a dejar aquellas cosas, Señor, que han interrumpido mi consagración. Inmundicia, relaciones sociales incorrectas, cosas que traen disolución a mi vida y quitan de mi mente que yo soy un peregrino en esta tierra, que no pertenezco a este mundo, que estoy en este mundo, pero que no soy de este mundo. Y que tú, como mi sumo sacerdote que eres, Jesús, me estás esperando a que cuando llegue aquel día, yo me presente delante de ti, habiéndote ofrecido mi sacrificio como la ley lo pide, y mi sacrificio es mi vida. Habiéndote ofrecido mi vida como sacrificio, entonces yo te ofrezca mi cabellera, es decir, mi vida consagrada para darte gloria a ti, y entonces celebrar contigo las bodas del Cordero. Pero entre tanto que esté aquí, Señor, mi vestidura debe estar sin mancha y sin arruga. Si en esta noche, mis hermanos, el Señor está hablando a tu corazón de manera muy personal, íntima y directa, yo quiero invitarte a que sin mirar hacia ningún lado, tú puedas ponerte de pie como un paso de fe simbólico. Quedarte sentado hace que ocurra lo mismo, pero si tú te pones de pie y levantas tus manos conmigo y le dices: Señor, consagrados a ti, Señor, consagrados a ti. No más falsedades, Señor. No más un pseudo nazareato. No más un falso nazareato. No más apariencias. No más, Señor, el venirte a servir y después ir a pecar. Que entendamos cuál es el papel de un siervo consagrado a ti, Señor, de un levita sujetado y unido a ti. Este compromiso lo hacemos, Señor, los que hemos dicho que te servimos y a quienes tú has escogido para servirte. Levanta tus manos al Señor, que dio su vida por nosotros. Vamos a ser agradecidos con Él y comprometidos con Él. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por escogernos, no solo llamarnos, sino escogernos. Ahora delante de ti, Señor, hacemos este voto de consagración en tu Espíritu Santo y para gloria tuya, Jesús. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, y este amor que hay entre nosotros, entre tú y yo, Señor, entre tú y tu iglesia, nos hace amarte de manera santa, de manera pura, de manera apartada, Señor, para ir tras de ti, Jesús, tomando nuestra cruz sin mirar atrás, porque entonces no seríamos dignos de ti, Señor. Dile: te amo, Jesús, y quiero vivir para ti. Y que desde este momento tu consagración, mis hermanos, sea firme, firme ante el Señor, firme. Te amamos, Jesús. Pon tu mano con todo respeto de alguien que tengas cerca, en el hombro de alguien, con toda la confianza, y dile: Señor, yo oro por mi hermano en esta noche, por mi hermana. Consagrados a ti, Señor, queremos vivir. Yo te pido fuerza de tu Espíritu Santo. Yo te pido que en su corazón, Señor, haya una seguridad de que tú estás limpiando y quitando todo aquello que interrumpe la consagración, y desde ahora, Señor, somos un pueblo apartado para ti. Enséñanos, Señor, a ser transmisores de tu evangelio continuamente y traer a todos aquellos que están muertos a la vida, Señor, sin contaminarnos, pero trayéndolos a la vida. Usa a mi hermano, Señor, que ha sido y es un siervo tuyo, que siga sirviéndote en esa santidad, en esa consagración, porque el pan tuyo ofrecemos, Señor, porque tus ofrendas, Señor, traemos ante tu altar,
y a ti, Señor, ofrendas santas. A las cosas santas nos has llamado. Y santos somos delante de ti, Señor, por tu sangre. Y santos viviremos para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria. Amén. Demos un aplauso al Rey Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren seguir siendo siervos de Dios todavía? Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Fue un gusto estar predicando ante ustedes. Los dejo con el pastor Daniel. Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor. Bien, quiero anunciarles que en el día de mañana, a partir de las 19:30 estaremos aquí en este lugar también para seguir con esta serie de proclamadores de su gloria. Les agradecemos, hermanos, por su visita en esta noche y el momento en que podemos compartir, y realmente queremos hacerlo también en el día de mañana. Por lo tanto, están todos invitados, aquellos que puedan estar con nosotros, y desde ya salga de este lugar con la bendición del Señor y sabiendo de que a Él servimos y a Él adoramos. Amén. Cierre sus ojos un instante. Gracias, Señor, te damos por este momento especial, y gracias por tu palabra, Señor, porque es tan importante y tan necesaria, Padre, para estos tiempos actuales en que nosotros vivimos. Señor, ayúdanos a serte fiel, a ser consagrados, entregados absolutamente a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, y te damos honra, gloria y alabanza, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti rendimos gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, antes de retirarnos, mis hermanos, hay los CD que están disponibles. Si usted quiere llevar, por favor, acérquese allí a la librería y vamos a estar haciendo entrega. Tiene un costo mínimo para salvaguardar gastos. Así que acérquese, por favor, a la librería y allí usted puede llevar este material. Salúdese con la paz del Señor y el Señor los bendiga hacia nuestra próxima reunión. Bendiciones.